We want to welcome you, and now I give the floor to Ms. Mercedes, and this presentation will be recorded. Hello, everyone. It's so great to be with you. I am standing in the place of our middle school site director, Dr. Marjorie Iglio. Unfortunately, she couldn't be with us today. She is out of town, strengthening her expertise as a school leader. But she sends you her regards, and I'm happy to stand in her stead. Tatiana, I don't know if you want to translate that. Sí, bueno, estaba hablando nuestra directora ejecutiva escolar y ella está aquí en vez de nuestra directora de la escuela intermedia, que es la doctora Marjorie Iglio. Y ella, la doctora Iglio no puede estar con nosotros en este momento porque está tomando un entrenamiento muy específico para asegurarse que siempre se mantenga en gran alta calidad de excelencia en nuestra escuela. Yeah, so we are really excited to share that as a 512, currently 512 school, we have 950 students in our school, and we are a free charter school. So we are a public school open to the public, but obviously you apply to get into our school, and currently we have 950 students enrolled in our middle school through high school, and we'll be opening up an elementary school starting with K1 next year. Bueno, nosotros somos una escuela que es completamente gratuita, es pública. En este momento estamos sirviendo niños de quinto hasta el 12 grado y tenemos 950 estudiantes en este momento. Más el próximo año nosotros vamos a abrir nuestra escuela elemental ofreciendo para los grados kinder y primero. Nosotros abrimos con nuestra escuela en el 2010 con 110 alumnos de quinto grado, así que seguimos creciendo. Thank you. So our mission at Inwood Academy is Inwood Academy for Leadership Charter School aims to empower students in Inwood, Washington Heights, and the Bronx to become agents for change through community-focused leadership, character development, and college preparedness. Bueno, nuestra escuela está sirviendo a las comunidades de Inwood, Washington Heights y el Bronx. Y nuestra idea, nuestra misión es siempre empoderar a nuestros estudiantes a través de un liderazgo enfocado en la comunidad, el desarrollo del carácter y preparación para la universidad. Thank you, Ms. Mahoney. I think the translation's on the next slide, so you can go to the next one. All right. And our school tag and our what we aim to do is to ensure that every student is able to belong, grow, and lead. And so here are some of our lovely middle school students. And we really are intentional about bringing practices in our school that I'm excited to present to you today, where we really work towards this goal of ensuring that our students feel belonging, that they're able to grow in their knowledge and understanding, and that they are empowered to lead. En sí, nuestro lema es que queremos que todos nuestros niños pertenezcan, crezcan y lideran. Así que todo nuestro enfoque siempre está centrado para que ellos puedan sentir este lema, lo estén viviendo. Now, we know that the development of children would always need to include the development of their character, because we can give them all the things, but if they do not have positive character, then what are we even doing, right? And so at Inwood Academy, we focus on our core values, and we invite our students to become rich in character. So we use that acronym RICH to represent each of our core values. The first one being responsibility, the second one being restraint, integrity, caring, and honesty. And so at Inwood Academy, we're intentional about building our students' character and ensuring that these are core values that they'll take beyond our walls. Es para nosotros muy importante que no solamente le demos a nuestros niños instrucción en la parte académica, sino también que ayudemos a desarrollar el carácter, que sea un carácter sólido, y le decimos que es un carácter rico, por sus siglas en inglés, que tiene que ver que haya responsabilidad, autocontrol, o aquí en este caso restricción, integridad, cariño y honestidad. Now, we love this slide. This slide is so exciting for Inwood Academy because this really tells the story of what happens when students enter our school building. And so with our elementary school opening in the fall, our students start off in our school, hopefully in K1.
And eventually they make their way over to our middle school. And what's wonderful is that once your child is enrolled at IAL, they have an automatic seat in our competitive high school. And then we always look forward to working with our alumni once they graduate. And we often find that our alumni come back and end up being employed by IAL. And currently we have about 21 employees working, alumni working at our school. So fifth graders, when they come in for the middle school, they receive free school supplies and a string book bag. And really, we ask parents to look at it as a 20-year investment. When you bring your child to our school, again, we are walking through them through high school. We ensure that we're providing them with their post-secondary support through our alumni program. And we always open our doors back to our alumni to come back and serve in our community and become agents of change right where they got all that training from. And we are always promoting that our elementary school is opening up this fall. Again, we'll be launching K1. And if you'd like to know more about that, we'll be having an open house coming up. So, continue to watch for that information coming out soon. Bueno, lo que nos entusiasma mucho para nosotros es que nuestros estudiantes, ya que el próximo año vamos a empezar en la escuela primaria de kinder y primero, una vez que entran con nosotros, vamos a verlos en el recorrido de muchos, como 20 años, porque lo hemos visto, los niños que empiezan aquí en quinto grado no solamente pasan a nuestra escuela secundaria, que es muy competitiva, sino que también nosotros tenemos un departamento para exalumnos, así que nuestros graduados, una vez que termina la secundaria, reciben mucho apoyo de nosotros y también nosotros, parte de este apoyo es ofrecerle trabajo. En este momento tenemos 21 de nuestros exalumnos, de nuestros graduados, que están trabajando con nosotros en nuestra escuela en diferentes capacidades. Así que queremos siempre invertir en nuestros niños y verlos convertirse en estos agentes de cambio. En sí, de nuevo, nosotros en este momento estamos abriendo nuestras puertas a los estudiantes de quinto y sexto grado, y los de quinto están recibiendo útiles escolares con su mochila completa, y también es algo que ellos van a recibir también parte del uniforme. Y de nuevo, esto es muy entusiasmante para nosotros cuando empecemos a nuestra escuela primaria. Y si quiere saber mucho más de esto, pues avísenos porque o esté pendiente con nuestras informaciones, porque el próximo año kinder y primero, y vamos a tener otra casa abierta. All right, so here's where you'll find our middle school. We're located at 433 West 204th Street. You can take the 1 train to 207th Street or the A train to Inwood and 207th. The M100, BX7, BX12, BX12 SBS, and BX20 all make their ways to our school site. And hopefully if your child ends up enrolling into our middle school next year, these will be the very doors they get to walk through. En cuanto donde estamos nosotros ubicados, en nuestra escuela intermedia está localizada en la 433 West 204 calle, y está cerca al tren 1, que la parada es la 207, y lo mismo que el tren A. También tenemos a los autobuses o guaguas M100, BX7, BX12, BX12 SBS y BX20. Esta es una foto de la entrada de nuestra escuela intermedia. Okay, so we wanted to post this picture for you all so that you can see how close our middle school is from our high school. And our elementary school will also be in very close proximity, more to come on that. But this is just to show you that our middle school is walking distance for our high school. And this oftentimes is very convenient for families because our families are able to, if they have a sibling in the middle school or they have a sibling at the high school, our students are in close proximity to their siblings and able to pick each other up after school. And it also makes it very easy for families when they have to pick their children up. And so this shows you the distance and location from one site to the other.
Bueno, este mapa se lo queremos mostrar para que ustedes tengan una idea de qué tan lejos está o qué tan cerca más bien está una escuela de la otra. Esta es nuestra escuela intermedia, esta es nuestra escuela secundaria y nuestra escuela elemental va a quedar igual a muy pequeña distancia de nuestras escuelas. Y le mostramos esto es porque a veces nosotros tenemos estudiantes que tienen hermanitos mayores en la escuela secundaria que los viene a recoger a sus hermanitos más pequeños o los padres que vienen a recogerlos y entonces, como usted ve, es todo muy cercano y aquí está, por ejemplo, el tren 1 y que lo puede ayudar o aquí la 207 donde están todos los otros autobuses. All right. So the middle school hours of operation, our doors open at 7:30 a.m. So students are able to walk into the building for breakfast at 7:30 a.m. And then we officially start at 7:50, where students are sent upstairs for their homerooms. We dismiss at 3:30, and we are very grateful to offer a pretty amazing after-school program, which we'll talk about in a few minutes. And that takes place from 3:30 to 6 p.m., and that's Monday through Friday. Nuestra escuela intermedia abre sus puertas a las 7:30 para que los niños vengan a tomar desayuno y socializarse. En sí nosotros empezamos nuestras clases a las 7:50 y la hora de salida es a las 3:30. Nosotros también tenemos un programa después de la escuela que es de 3:30 a 6 de la tarde que vamos a hablar mucho más adelante y es un programa fabuloso. All right. Well, speaking of our wonderful after school program, we have a wonderful partnership with Play Study Win, and they provide a free enrichment program for our students. And again, their hours of operation are 3:30 to 6 p.m. And here you see a picture of some of our students in a sewing class. And so they do everything from sewing, robotics, athletics, all of that falls under our PSW department. And again, this is a free enrichment program for students enrolled in our middle school. Bueno, esta es una foto de nuestro programa después de la escuela. Es un programa completamente gratuito. Ellos ofrecen muchos clubes de enriquecimiento y oportunidades también para los estudiantes, no solo socializarse a través de atletismo. Aquí están costura, crochet, ah, robótica, ajedrez, muchas actividades también para desarrollar a nuestros estudiantes y de nuevo es fabuloso y termina a las 6 y siempre está de lunes a viernes. All right. So at Inwood Academy, we have our students wear uniform. And the reason why we do that is because we want our students to know that when they put on the IAL uniform, they are part of the IAL family. And so this sets them apart from everyone else, and they are a part of who we are. And so we ask them to proudly wear their uniform. And so what you'll see at the middle school is that the uniform is made up of an Inwood Academy royal blue polo, or a crew neck or an IAL hoodie. Those are allowed to be worn. Now on Fridays, we consider those swag days, which they can wear any IAL swag. So you'll see a lot of our students, sometimes they'll come to events and they get IAL swag. So IAL merch, like they like to say. And we invite students to wear those. So you'll see some of our PGC leaders, they got that because they're part of our peer connections group. And so they get special IAL merch, and they're able to wear those on Fridays. Now, when your child enrolls in our school, you receive a uniform voucher, and that helps you with the cost of uniform. And so we are able to support families in that way, especially when first purchasing uniform for the year. Bueno, aquí como ven son las fotos de nuestro uniforme. Es muy importante para nosotros que nuestros niños estén uniformados para que se sientan parte de nuestra familia. Y en la escuela intermedia está el polo que es de azul real. Pero como ven aquí hay niñas que tienen un suéter cuando está frío, tenemos un suéter. Y como ve aquí abajo están diferentes, están camisetas que ellas mismos se ganan por participar en eventos especiales. Y los viernes son viernes culturales en que ellos no tienen que usar el uniforme completo, sino que usan las camisetas que ellos se hayan ganado en eventos
o si son parte de un programa especial de liderazgo, como ven aquí, que se llama Conexiones de Grupos de Compañeros, tienen un suéter especial que es para ellos. Así que, de nuevo, el viernes es un viernes en que ellos te- eh, pueden usar la mercancía o la vestimenta especial que se hayan ganado por participar en eventos que los ayudan a promover su liderazgo. So, a way to promote their leadership skills, our students are required to serve their community throughout their time at Inwood Academy. So, we listen to the needs of the community and we look for resources within us to meet those needs. Here you can see our students cleaning our neighborhood, and this was part of an initiative of cleaning Washington Heights with our council member Carmen de la Rosa. And also here we have our students prepping bags at a local food pantry. Nosotros es muy importante para nosotros de que nuestros niños practiquen lo que le estamos enseñando acerca del liderazgo, sirviendo a nuestra comunidad durante todo el tiempo que están aquí en Inwood Academy. Nosotros escuchamos las necesidades de la comunidad y buscamos recursos dentro de nosotros para satisfacer estas necesidades. Aquí, por ejemplo, puede ver los estudiantes limpiando nuestro vecindario. Esto fue parte de una iniciativa que para nosotros es Caminatas con Causas y está uniendo al concejal Carmen de la Rosa para limpiar Washington Heights. También en la otra foto están nuestros estudiantes preparando bolsas de comida en nuestra despensa de alimentos local. We also have strong partnerships with organizations like Project Mori, the Lang Youth Medical Program, SPREP from Columbia University, and more. Above here is a picture of our fifth graders participating in City Step Dance Program, which is in partnership with Columbia University. So it's an amazing program and the kids have a lot of fun. Nosotros tenemos asociaciones sólidas como organizaciones como Project Mori, the Lang Youth Medical Program, SPREP con la Universidad de Columbia y muchos más. Esta es una foto de nuestros alumnos de quinto grado que participan en un programa de danza que se llama City Step, que está en asociación con la Universidad de Columbia. Y ellos se divierten muchísimo, es fabuloso. All right. So, like I shared earlier, character development is key for our school. And so we have different programs in which we aim to develop our students' character, including our advisory program. And so all of our students are enrolled in an advisory course where they're in small groups with one adult. And the goal is the students are able to work through anything social and emotional to building their executive functioning skills. And all of that lives in that program. We mentioned earlier our peer groups connection program. And this is where we build leaders in the 8th grade to become great examples and peers to our 5th graders who are just new to our school. And so if your 5th grader joins us next year, they will be receiving training from our 8th grade leaders. So it's really great to see our students rise to those occasions. Additionally, we have a school-wide focus, a school-wide read. And so here you'll see some of our students engaging in our school-wide read. And so that's a heavy focus in our school. And again, we aim to do this to build their character and build their reading skills over time. Bueno, nosotros, de nuevo, una parte de nuestro enfoque es no solo servicio comunitario, sino también desarrollo del carácter. Para desarrollar el carácter de los estudiantes, nosotros creamos tiempo intencional en nuestro calendario para fomentar la conexión, la reflexión y la amistad dentro de nuestra comunidad. Es dentro de esta parte de desarrollo, lo hacemos a través de asesorías, tiempo de asesoría, en que son grupos más pequeños en que los maestros están con estos estudiantes ayudándolos con un currículo, desarrollar su carácter. Y también para ahí en estos momentos, no solamente ayudarlos a pensar y mantener más en forma su cerebro, en cómo están creando esas conexiones y también para de nuevo poder reflexionar y llegar a tener
las destrezas para llegar a ser parte de nuestro grupo de conexiones de compañeros. Así que si su niño está en quinto grado, su niño va a recibir mentoría de nuestros niños que están en octavo grado. Y es muy lindo ver cómo nuestros niños de octavo grado adquieren esas destrezas, la ponen en práctica y se convierten como estos hermanitos mayores que los van guiando a los más pequeños. So we kick off our school year every year with a week-long orientation for all students. And during this time, it's a time for students to meet their teachers, to learn about the expectations for that particular school year. But then we spend the rest of the afternoon giving students time to get to know each other, hang out, and really just become family and feel that feeling of belonging that we aim. And so we really do care about the building of relationships, not just amongst themselves and their peers, but also with the adults who are going to be educating them all year. Para nosotros, al comienzo de cada año, nosotros damos una orientación y que durante una semana para que así los estudiantes puedan tener esas relaciones. La relación es muy importante que se crean durante esta semana. Es una forma muy intencional para que ellos se vayan conociendo y se sientan que pertenecen. No solamente que tengan esas buenas relaciones entre sí, sino también con los maestros, con los adultos que están aquí en nuestro edificio y de nuevo es para que ellos se sientan conectados los unos a los otros y se sientan como una parte de nuestra familia. And I shared on this a little earlier. So this is an example of our advisory program. And so students, again, they're assigned to a small group with one advisor, and they meet with that advisor periodically throughout the year. Again, working on everything from providing them social emotional support to supporting them with keeping up with their grades, and even just providing a smaller space for students to belong and have open discussions about their journey through middle school. En esta foto estamos viendo los grupos son muy pequeños, de nuevo para tener estos programas de clases de asesoría. Es una clase con su currículo en que los niños están no más de 3 estudiantes por maestro que están ayudándolos a construir relaciones estrechas y conocerse mejor, programa de identidad que sean ellos se sientan cómodos y se sientan que tienen esas destrezas para liderar. Mucha programación de la parte socioemocional. And here's a picture of our wonderful peer groups connection leaders. And these are those 8th graders that help provide mentorship to our 5th graders. And they work with them once a month. They check in and they really onboard them and introduce them to the Inwood Academy family. And it's a pretty powerful thing to see. Interestingly enough, we also offer the same program at our high school. So what's really awesome is that once our 8th graders walk away from becoming a PGC leader, they then are being inducted to the high school by our upperclassmen, our 11th, 12th grade PGC leaders. And so it comes back full circle. Bueno, esta es una foto de nuestros estudiantes de octavo grado, que son los que van a guiar, en este año están guiando a nuestros niños de quinto y sexto. Es algo muy bonito porque verlos a ellos madurar y crecer y ver cómo ellos cuidan a los más pequeños y los están guiando y los están chequeando para ver cómo les está yendo, que se sientan de nuevo que estén perteneciendo en nuestra escuela. Es muy bonito. Y lo bueno es que en este momento están en octavo grado, están en el punto más a la cúspide del liderazgo de la escuela intermedia, pero una vez que entren al noveno grado, son los niños de 11 y 12 los que van a ser esos hermanitos para ellos de 9 grado, que van a estar guiándolos y dándole
ofreciéndole todas las oportunidades, consejos para que ellos estén bien encaminados y hagan lo mejor de sí. Entonces, no es solo que tenemos este currículo para nuestros niños de conexiones de compañeros en octavo grado, sino también lo ofrecemos en la secundaria para que así todo sea un círculo completo y todos reciban todo el apoyo que necesitan. So, this picture is of the winners of our recent curriculum and Roots and Recipe Contest night, where students, parents, and staff participated in a contest representing the different countries that make up our school community, and also to showcase their abilities in social studies and Spanish, and at the same time share their treats with everybody. Esta es una foto de los ganadores de nuestra noche de currículo y raíces y recetas, donde los estudiantes y los padres participaron en un concurso representando a los diferentes países que conforman nuestra comunidad escolar y demostraron sus habilidades en estudios sociales y español y compartieron sus delicias con los asistentes. So it's very important for us that all our events where parents also participate are linked to learning. So your part is very important to our family. We are one community where we all collaborate. So collaboration is very important in our school. Es muy importante que para nosotros todos los eventos están unidos, ligados al aprendizaje, cosa de que los padres y los estudiantes en verdad sean verdaderos colaboradores para que nuestros niños alcancen todo lo que ellos pueden lograr académicamente. Y lo hacemos todo de forma muy divertida. So we've talked about character development, community-focused leadership, and let's get into college and career preparedness, which is all around our robust academics. And so I'm excited to share with you what we offer at the middle school academically. Bueno, ya nosotros hablamos, tocamos de la parte de estar enfocados a nivel comunitario y también en el desarrollo del carácter de los niños. Y ahora vamos a hablar de la parte de preparación a la universidad, es por eso que ahorita vamos a hablar de toda la parte académica. So at Inwood Academy, one of our major focuses this year and the years prior, Ms. Bonnie, I think you could go to the next two slides. Thank you. Yes. So one of our big focuses in our work at Inwood Academy is the work around building student literacy. Our goal is that every student that walks into Inwood Academy has a knowledge is able to read and is able to understand what they are reading. And in order to do that, we take a structured literacy approach to teaching reading. And so Tatiana talks about this all the time. Readers are leaders. And so we provide reading intervention for students who are coming in to our school and maybe struggling with that word recognition. And so they're still struggling with being able to read. And so we have the right supports. We have different reading interventions we offer in our program to support those struggling readers. And then we also offer a comprehension class for students who just need to work on building their background knowledge, building vocabulary, building their understanding of words and how they work together. And so our goal is to build strong literacy skills in our students. And we also encourage lots and lots and lots of reading in our school. And so this year, the students at the middle school voted on Wonder as their school-wide read focus. And we are promoting that school-wide. And so in addition to the literacy classes we offer and our robust English language arts program, we also do promote reading at home. So parents, this is a great way that you can support us and have your child sign up for that school-wide read that we do every year. Bueno, en la parte académica, algo que es muy importante para nosotros es el alfabetismo, porque muchas veces nuestros niños no llegan al nivel adecuado de lectura y entonces por eso nosotros ofrecemos diferentes programas de aprendizaje que vayan siendo
ligados según la necesidad del estudiante. Vemos que es muy individual a veces las necesidades de los estudiantes y por eso nosotros nos enfocamos en que podamos tener todos los tipos de apoyo para que el estudiante mejore su aprendizaje. Algunos necesitan más ayuda y con el reconocimiento, por ejemplo, de palabras. Entonces, para estos niños necesitan un programa muy diferente que a los que necesitan apoyo para comprensión de lectura. Y en sí lo dividimos mucho, por eso lo hacemos asesoramiento cuando los niños llegan, para asegurarnos de que al final ellos en verdad no solamente estén aprendiendo, sino que amen el aprendizaje y amen la lectura. Y por eso nosotros también tenemos programas como lectura para todo después de la escuela y los niños mismos votan en qué libro leer para empezar el año. Y por ejemplo, aquí en la foto están estas niñas que ellas fueron las que dieron representando este libro que escogieron, que es Wonder, y ellas también dieron un comentario sobre el libro para también entusiasmar a los estudiantes a leer también. Y se llama, aquí nosotros tenemos un lema que es los lectores son líderes. Así que animamos a todos los niños y a los padres que se unan a nuestros clubes de lectura para fomentar el amor a la lectura. All right. So in addition to teaching literacy, we care very much about STEAM. And so technology classes are offered to all of our students. We have PE. Students take PE twice a week. We're really lucky to have a wonderful gymnasium, a pretty nice sized gymnasium at our school. And so our students are able to participate in PE there. Additionally, we offer an art class for our students. And our students also take Spanish during their time at Inwood Academy. And we often started in the 8th grade to prepare students for the Spanish regent that they'll end up taking in our high school. Additionally, we offer a strong math program that incorporates the use of technology and getting students to think really deeply and critically around their approach to mathematics. Bueno, nosotros también tenemos un programa de STEAM por sus siglas en inglés, que también incluye la tecnología, las ciencias, claro está, la matemática, ingeniería, artes. Y además de eso, los niños reciben educación física y lenguaje. Lenguaje para nosotros el español, en que los niños nos aseguramos que estén tomando los exámenes de regentes del idioma español, al igual que el examen, una vez que están en 8º grado, el examen de regentes queremos que estén preparados para el examen de regentes de matemáticas también. Así que tomamos todas estas clases para que tengan comprensiva la parte académica. All right. Now at Inwood Academy, every student is welcome, and we aim to meet the needs of any student that walks through our doors. And so any students who enter our school with special needs, perhaps need ICT classes, which is 2 educators in the classroom, or speech language therapists. We are lucky to say that in the vast majority of our classes, we have 2 teachers in every classroom. We have 2 full-time speech language therapists, and we have an amazing social work department that provides counseling to students who have that mandated on their IEPs. Additionally, we partner with the Committee of Special Education to provide any other services like paraprofessionals, occupational therapy, and even hearing services right at our school. Bueno, nosotros también ofrecemos servicios para nuestros niños que reciben un plan individual académico, y nosotros nos aseguramos de que reciban todo lo que está mandado en estos programas de IEP para nuestros niños que tienen educación especial, reciben servicios de educación especial. Nosotros tenemos consejeros especiales, terapeutas de habla y de lenguaje, o brindan estos servicios dentro
de nuestra escuela y también nos asociamos con el Departamento de Educación para garantizar que los estudiantes reciban todos los servicios relacionados que tenga que ver ya sea con terapia ocupacional o cualquier paraprofesional según lo considere el plan educativo de los estudiantes. Y también tenemos muchos apoyos con nuestros trabajadores sociales. Additionally, at Inwood Academy, we reserve 50% of our seats in our enrollment lottery for English language learners. And so we follow an integrated model for supporting students who English is their second language. And so we are excited to welcome and open the seats. We have E&L specialists in all of our sites who offer support. We have a newcomer class for students who English is their new language and they're just acclimating to being in perhaps a new country or just being new to the English language. And that's just to set them off on the right foot. And they get that support with our E&L specialists. Bueno, para nosotros es muy importante servir a nuestros niños que están recién llegados, que a lo mejor no hablan el inglés todavía, el idioma inglés, y entonces esos niños reciben apoyo de nuestros especialistas de inglés como nuevo idioma. Y es un programa de nivel también integrado y circulan en las clases para brindarle a todos nuestros estudiantes el apoyo bilingüe que necesite. Nosotros reservamos el 50% de los asientos para estos niños y con todos los apoyos que ellos necesitan. Nuestro apoyo de instrucción también es bilingüe y así que puede ofrecer cualquier asistencia adicional que ellos necesitan para poder pasar todas sus pruebas y puedan aumentar su conocimiento y adquirir el idioma. So we also have an amazing athletic program. We know that this is very important for our students to participate in athletics as they're growing up, as they're changing. And we also get to win many championships. We're very competitive. So these are some of the sports that we offer: boys and girls basketball, boys and girls volleyball, boys and girls soccer, cheerleading, co-ed wrestling, cross country, track and field, flag football, which by the way, we just won the championship of flag football, ultimate frisbee, softball, baseball, and table tennis. Nosotros sabemos que a medida que los niños van creciendo y se van desarrollando, la parte atlética es muy importante para su desarrollo. Así que nosotros tenemos un programa muy comprensivo de atletismo. Estos son algunos de los deportes que ofrecemos: baloncesto, voleibol, fútbol, para los niños y las niñas, equipo de porristas, lucha mixta, el cross country, pista de campo, fútbol americano de bandera, que de paso acabamos de ganarnos el campeonato a nivel de la ciudad, disco volador, softball, béisbol y tenis de mesa. O sea que nosotros tenemos muchos premios, es muy competitivo, pero la verdad que nuestros niños son maravillosos. Y aparte, and also want to let you know that with this athletic department, we partner with Play Study Win to make sure our scholar athletes are held in high standard according to our mission, so that they have to maintain good grades. También nosotros nos asociamos con nuestro programa extracurricular Play Study Win para asegurarnos de que todos nuestros atletas se mantengan a la altura de nuestra misión, que representen bien nuestra escuela y que tengan muy buenas notas escolares, que estén siempre académicamente bien. And we know that you are very important. So as a leadership school, we know that the main influence in a child's life is always going to be their family. So we work to empower caregivers to become the best leaders they can be. Some of the committees members of our family council represent committees in advocacy, college and career readiness, special education, literacy, and community service. We have a parent portal to keep you in the know of your child's progress. And that's something that it can be on a weekly basis. You can check how your children are doing academically. And again, our events foster a quality time and collaboration between families, students, and staff. And here is a picture of some of our leaders of our family council, and each one of them represents one of the committees.
Am, Como nosotros somos una escuela de liderazgo, sabemos que la influencia principal en la vida de un niño siempre va a ser su familia. Y por eso es que nosotros trabajamos arduamente para capacitar a las familias para que se conviertan en los mejores líderes que puedan ser, y sirviendo en nuestros comités. Así que cuando se fomentan estos comités, también nuestros niños crecen en liderazgo. Algunos de los comités que están representando los miembros del Consejo Familiar son abogacía, preparación universitaria profesional, alfabetización, educación especial y servicio comunitario. También tenemos un portal para padres para mantenerlo a usted siempre informado sobre el progreso de su hijo, y esto no es una vez al mes, sino siempre a nivel de que cada vez que se está tomando haciendo sus tareas y todo. Y nosotros tenemos eventos que siempre fomentan el tiempo de calidad y colaboración entre la familia, los estudiantes y nuestro personal. Aquí en esta foto están los líderes de los comités que están representando. O sea, como ustedes ven, nuestros padres dirigen diferentes comités para apoyar liderazgo en nuestra escuela. And here's what families said about our school during our DOE School Environment Survey. So families are very important. Very important. Your voice is very important in our school community, and this is what some of the families are saying. 95% of families say that there is effective school leadership. 92% of families said that the school makes an effort to reach out to parents to engage them directly in the process of strengthening student learning. 94% of families said they feel respected and supported by school leadership and are treated as partners in educating their children. And 94% of families said they feel respected and supported by the child's teachers and are treated as partners in educating their children. So as you can see, it's very collaborative. Esto es lo que dijeron las familias sobre nuestra escuela durante la encuesta que siempre se hace por el Departamento de Educación acerca del entorno escolar. La opinión de las familias es muy importante en nuestra comunidad escolar, y 95% de las familias dicen que existe un liderazgo escolar eficaz. El 92% de las familias dice que la escuela es un esfuerzo para acercarse a los padres, para involucrarse directamente en los procesos de fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes. El 94% de las familias dicen que se sienten respetadas y apoyadas por el liderazgo escolar y son tratadas como socios en la educación de sus hijos. Y el 94% de las familias dice que se sienten respetadas y apoyadas por los maestros de sus hijos y son tratadas como socios en la educación de sus hijos. O sea que es muy importante en nuestra escuela su rol como padre y como primer maestro. Así que su voz es muy importante para nosotros en asegurarnos de que su niño tenga todo lo mejor. So, this is how you join our school. As we mentioned before, we accept applications for grades kindergarten and first, and also from 5 to 12. Our available seats are primarily for kindergarten, first grade, and then fifth grade. We do have some seats for sixth grade through 12th grade. But again, the best way to get into our school is through fifth grade. If you applied in past years and did not win the lottery, you can reapply each school year. Siblings do get a preference if a seat is available. And we ask that you submit an application for each child. So the documents you will need are the student's birth certificate, the last report card, the proof of address, and the parent ID. And the last day to apply is Monday, April 1st. The lottery is the 2nd, and we give the results after 4 p.m. on the 2nd. Así que, bueno, ¿cómo usted puede aplicar para nosotros? Nosotros aceptamos solicitudes para los grados de nuevo, para kinder y primero, y luego para de quinto al 12. Pero nuestros asientos disponibles son principalmente para el quinto grado y limitamos los asientos de sexto al 12 grado. O sea que de seguro entra en quinto grado, pero en verdad no podemos garantizar de que entre para sexto grado así. Lo mejor es que entre en quinto grado.
Y si presentó una solicitud en años anteriores y no se ganó la lotería, pues y le dimos un número de lista de espera. Ese número no sigue al próximo año. Tiene que volver a presentar su solicitud cada año escolar. Nosotros sí damos preferencia a los estudiantes que están aprendiendo inglés como nuevo idioma y también le estamos dando precedencia a los hermanitos de estudiantes actuales si es que hay algún asiento disponible. Y le pedimos que por favor presente una solicitud para cada niño. Los documentos que pedimos son el certificado de nacimiento, el último reporte de calificaciones, prueba de dirección y tarjeta de identidad del padre. El último día para aplicar es el 31 de marzo. La lotería es el 2 de abril y los resultados los damos el 2 de abril después de las 4 p.m. Usted ahí cuando aplica dice si quiere que le enviamos por correo electrónico o por texto. So, please, to do this, you can apply by visiting our website, inwoodacademy.org/admissions. If you can also scan the QR code on the screen. And if you're unable to enter all your documents or have any questions, please let us know. We're here to serve you. Así que la mejor forma para aplicar es a través de nuestra página web, inwoodacademy.org/inclinada admissions. Y si usted necesita alguna ayuda para ingresar todos sus documentos o para aplicar, pues llámenos. Nosotros estamos aquí para servirlo. Nosotros podemos ayudarlo a aplicar. Así que es un placer para nosotros estar aquí para ustedes.